El dibujo, que es como continuo, que es como un degradado continuo de color, es el resultado de medir nuestra luz. La comparación de ambos me da un índice. En este caso, el índice comparando esto con tungsteno es 84. A todos otra vez. Buenos días, buenos días. Antes de empezar, bueno, hay que agradecer a FD que ha organizado esto y nos da este lugar magnífico para hacer esta jornada. Bueno, soy Ezequiel Nobili de Videocine Import, del equipo. Hoy tenemos además la presencia de Ali de Godox, que nos está acompañando. Hey Ali. Hey, say hello. Thanks for being here, Ali. Thanks for being here. Además, para los que hablan inglés perfectamente y chinos también, pueden hablar perfectamente con Ali para hacerle preguntas de esto. Bueno, Videocine Import, decirles que lleva más de 30 años en la industria audiovisual, cinematográfica y de televisión y escénica también. Y tenemos soluciones tecnológicas de iluminación y de cámara para cada proyecto, ¿no? Muchos tipos de soluciones. Y hoy la idea es enseñar esta nueva gama que es Palette Lab, un nuevo foco que se incorpora a la gama de productos de Godox. Y para eso, bueno, para hablar de tecnología y para hablar de luz, mejor aquí a los compañeros de Better Colas, Jules y Jesús. Y Jules me va a hacer la introducción de Jesús, por favor. Gracias. Muy bien, muy bien. Ay, ¿está escrito o qué? Yo tengo todo. Echa la preproducción, echa la preproducción. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, nada, señores, gracias nuevamente, gracias Ezequiel, gracias Jesús, gracias a todos, gracias por estar aquí presentes. El día de hoy, es verdad, vamos a tener una charla muy dinámica, vamos a hablar del Palette Lab de Godox, gracias a Godox por habernos traído los nuevos aparatos. Vamos a aprender muchas cosillas, vamos a aprender cosas fundamentales, conceptos importantes de no solamente la luz LED, pero también los marcadores, el trabajo, el curro gigante que ha hecho Jesús con respecto a medir información que antes no se tenía y información ahora con el nuevo Color Engine. Vamos a ampliar mucho conocimiento, pueden levantar las manos, pueden como siempre interrumpir, hacer preguntas y tal, idealmente que sea una conversación conjunta. ¿Ok? Pues sin nada, Jesús Aro, director de fotografía de la AEC, gracias Jesús por estar aquí y pues nada, ¿qué deberíamos esperar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues lo que vamos a esperar es eso. Yo voy a intentar hablaros de por qué estamos aquí, de por qué Godox tiene una gama nueva de aparatos y tratar de entender cuál es la tecnología que hay detrás, ¿vale? Y bueno, y a entender un poquito el ecosistema de Godox, de que no solo es, digamos, una marca con mucha calidad en la luz, sino que además es una marca que tiene una burrada de accesorios. Yo cuando descubrí Godox también, o sea, aparte de lo que me gustó fue la cantidad de accesorios y de diseños de los aparatos que hacían que esos aparatos fueran como versátiles para que yo los pudiera usar en el trabajo, sobre todo de ficción, que es lo que yo hago, ¿no? Cosas como los lantern, cosas como eso que tenéis ahí, es un Beam Enhancer que hace como un gran cañón de luz hacia el fondo, los paneles rígidos, las mantas, ¿de acuerdo? Aparatos con lentes Fresnel, mantas flexibles, es decir, una serie de aparatos pequeños como estos que yo llamo los pitufos. Estos son los MS60R, yo prefiero llamarlos pitufos porque me parece más fácil, ¿vale? Y que es una gama de aparatos muy versátil, con muchos accesorios para hacer muchas cositas y cosotas. Entonces creo que lo tienen todo y que es muy bonito poder estar aquí representando a la marca para poderos enseñar esto. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Qué queréis? Nos sentamos si queréis, si no queréis no nos sentamos, pero y luego de la charla la idea es también tocar un poquito los cacharros y ver cómo funcionan, ¿no? Sí, yo creo que sí, por supuesto, hagamos eso, sin ¿verdad, duda. Ali? Vale, lo primero, don Jesús. Lo primero, don Jesús. Vamos a hablar un poquito del LED. Todo esto que tenemos aquí es LED, no hay nada que sea de otra tecnología. Entonces, vamos a ver cómo funciona una luz LED a grandes rasgos, ¿no? Para entender esto, para empezar por estos fundamentos. Y qué ventajas e inconvenientes tienen las luces LED con respecto a las otras tecnologías. ¿Qué hemos ganado, qué hemos perdido? Vale, efectivamente, deberíamos empezar por el principio, lógicamente por
por saber cómo funciona. Todo el mundo sabe lo que es un LED, o sea, así de entrada, lo que es un LED. Un LED, ¿qué significa LED? El otro día tú me preguntabas, ¿pero qué es LED? ¿Qué significa eso? Pues Te lo preguntaba para si lo sabías si alguien tú. lo sabe lo que es LED, Además de Ezequiel, por favor. además de Ezequiel, que le tiramos una gorra. Venga, Igual ¿quién he sabe? preparado. ¿Alguien más sabe lo ¿Nadie que sabe lo que es significa LED? LED? Eso es. Bueno, diodo emisor de luz, efectivamente. Gorra para el señor, sí señor, gorra para el Hostia. señor. No me esperaba esto, ¿qué? Diodo emisor de luz. Vamos a tener Eso problemas, es. pero ya no importa. Light emitting diode, ¿cómo se dirá eso? No. Eso. Bien, tío, bien. Light emitting Light diode. emitting Eso es. Vale. diode. La cuestión es que Ok. yo que soy bastante mayor, en los años 60, cuando yo nací en los años 60, ya había diodos rojos, ¿vale? Pero solo había diodos rojos. Los diodos rojos eran, yo tenía un despertador con numeritos, con los numeritos con diodos rojos, ¿vale? Con LEDs rojos. Y en los indicadores así muy modernos, cuando veáis películas vintage que representan esa época, veréis siempre cositas con diodos rojos y eran los indicadores de los aparatos electrónicos, ¿vale? Pero el diodo rojo es un diodo con muy poquita energía. Y se tardaron, bueno, después salió enseguida el diodo verde, que también es un diodo con muy poquita energía, ¿vale? Pero de repente habían pasado casi 30 años y no salía el diodo azul. Entonces, fabricar un diodo azul les costó de los años 60 hasta los años 90. O sea, es una burrada. O sea, realmente en algo que se supone que funciona, dices, pero ahora no lo puedo aplicar a cosas que lo necesito. Pues, por ejemplo, ¿para qué lo necesito? Lo necesitábamos para sustituir la incandescencia en los hogares principalmente y en las industrias, ¿vale? Para conseguir una luz un poco más eficaz, eficiente, que no diera tanto calor como la incandescencia, que produce 90% de calor y 10% de luz, nada más, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado métodos más eficaces para poder iluminar, ¿vale? Y de repente, claro, también estaba nuestra industria detrás diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a intentar buscar una cosa más eficiente, y hoy en día también se busca algo pues más sostenible, más eficiente, que consuma menos, que produzca más luz, ¿vale? Y bueno, la cuestión es que tardaron 30 años en sacar el diodo azul. Sacar el diodo azul fue muy complicado por un tema de los mismos componentes. Los diodos son semiconductores de determinados materiales, que yo no soy ni químico ni ingeniero, ¿vale? Pero son determinados materiales que si el aruro fosforuro de galenio, arsenio, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Todas estas cosas. Bueno, muy bien, todo eso no nos importa. Lo que sí nos importa es que si es que tardaron 30 años en sacar este diodo azul, pues fue por algo, fue porque era muy complicado fabricarlo. El diodo azul es el que tiene mucha más energía, es el que tiene la banda del espectro con más energía, está en torno a los 440 nanómetros en la banda del espectro, ¿vale? Y una vez que ya teníamos el diodo azul, pues ya teníamos, por un lado, diodos azules, diodos rojos y diodos verdes. Con esta combinación de esta tríada de colores, por mezcla aditiva ya podemos tener pues todo un espectro de color, o al menos podemos reproducir cierta cantidad de colores, ¿de acuerdo? Esto es un fenómeno que el amigo Ezequiel os puede decir muy bien lo que es, que se llama, ¿cómo se llama este fenómeno? De por medio de 3 bandas de color reproducir todos los colores. Te doy una gorra, si lo sabes. La mezcla aditiva. Sí, la mezcla aditiva, pero ¿se basa en qué? Es decir, yo puedo tener un color rojo aquí natural y yo puedo, con 3 bandas de colores, yo puedo tener el mismo color. Eso se llama metamerismo. El metamerismo. Claro, Ok, eso el se llama, metamerismo. son metamerismos. Eso no es el metamerismo. El metamerismo es poder, con diferentes tipos del espectro, conseguir un mismo color. ¿Qué estoy pero diciendo? Estamos diciendo, si por ejemplo Eso es. con una fuente RGB quiero un ámbar, mezclo verde y azul. Eso es, pero Luego, el cerebro con lo una- percibe integrado Con y eso una es. fuente, una fuente blanca, quiero conseguir un ámbar con mezcla de cian, magenta y hielo, tengo que poner magenta y hielo, consigo ámbar, el mismo ámbar. Y luego, si con una fuente blanca le pongo un filtro ámbar, también consigo ámbar. Con 3 fuentes diferentes de luz, Eso es. consigo, con 3 mezclas diferentes de luz, sustractivo y aditivo, consigo el mismo ámbar. Ahora, eso es el metamerismo. Y lo que Pues ya está, hasta ahí, te damos la gorra. No, lo que cambia es solamente cómo responden esos colores que yo estoy iluminando, van a responder diferente. Porque si estos tienen componentes Claro. rojos y verdes, con el magenta y amarillo va a ser diferente que con la fuente RGB. Eso es. No Entonces, me preguntes más. bueno, la cuestión es que con el LED azul de alta energía, si yo le mezclo
pues los químicos saben cómo hacer esto, los ingenieros saben cómo hacer esto. Yo le mezclo una serie de fósforos, ¿de acuerdo? Los fósforos hacen que ese azul se convierta, por ejemplo, en ese blanco cálido del que estamos acostumbrados a ver y que ese azul se convierta en ese blanco frío que estamos acostumbrados a ver. Con lo cual, con ese azul ya tenemos dos bandas de energía también, que son los blancos fríos y los blancos calientes. Cuando le añadimos a ese LED original azul, le añadimos estos componentes de fósforo, ¿vale? Lo que hace ese fósforo es reducirle la energía, es decir, coger los fotones que salen de ese LED azul y reconvertirlos, absorberlos y reconvertirlos en otro color. Esto, si el diodo trabaja con electroluminiscencia, cuando le aplicamos fósforo, ahí estamos trabajando una cosa que se llama fotoluminiscencia, es decir, son principios físicos que hacen que funcionen, digamos, todos estos diodos emisores y que nos den distintos colores. Diréis, ¿y por qué nos está contando este rollo? Pues porque es muy importante el tema de los diodos azules y el tema de que, dependiendo de los materiales con los cuales está hecho el semiconductor, tenemos distintas bandas de energía del espectro, ¿vale? De tal manera que si cumplo o si cubro el mayor número de bandas de energía del espectro, yo podré reproducir mejor los colores, que es de lo que estamos hablando con las nuevas tecnologías. Al principio de todo salieron los primeros LEDs que a lo mejor eran solo un blanco frío o un blanco cálido. Cuando vais a la tienda, a la ferretería, a comprar una bombilla, buscáis una bombilla con un blanco frío o con un blanco cálido, ¿de acuerdo? Y nada más. Luego salieron los bicolor. Los bicolor son una mezcla entre un blanco frío y un blanco cálido. Entre ambos, haciendo una mezcla entre ambos, podemos conseguir prácticamente todas las temperaturas de color con ciertas limitaciones, que ya podríamos extendernos en eso. ¿Qué? Hay una pregunta que está muy bien, porque cómo se consiguen todos los colores con la luz LED, más o menos se está explicando con eso, y ahora con los bicolor, ¿no? ¿Es más potente que una luminaria RGB? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo es que...? Claro, el asunto con los bicolor, es porque cuando compréis, alquiléis, uséis estos aparatos, os vais a encontrar en el mercado aparatos que son bicolor. ¿Dónde está este es un 6 kilovatios, ¿de acuerdo? Que es un aparato bicolor, ¿de acuerdo? En cambio, este 4K me parece que es RGB, ¿vale? Y entonces hay en el mercado aparatos que son bicolor y hay aparatos que son RGB. ¿Por qué usaríamos uno? ¿Por qué usaríamos otro? Si nosotros lo que vamos buscando es potencia, ¿de acuerdo? Iremos a los aparatos bicolor. ¿Por qué digo potencia? Porque resulta que hemos dicho que los LEDs azules, bien sea con algo de fósforo para que sea LED cálido, LED frío y la mezcla de ambos, son los que tienen mayor nivel de energía. Cuando nosotros le vamos añadiendo bandas en el espectro, le vamos restando tanta energía que tiene de origen esas luminarias que solo son bicolor, que solo son basadas en LEDs azules. Y nosotros le vamos añadiendo semiconductores con otros orígenes, con otros materiales, con lo cual introducimos en la banda del espectro nuevas bandas para la reproducción del color, pero cada vez que nosotros le añadimos un fósforo distinto o un material distinto, estamos restando energía. Entonces, ¿los bicolor son fieles al color o no? Los bicolor son fieles al color, pero son más fieles al color los RGB. Y son más fieles al color, pues los RGB de un tipo como este, que además incluye no solo RGB, sino que incluye un montón de otros materiales, un montón de bandas de energía. En concreto, la gama nueva de Knowlet, esta gama Color Palette, introduce 11 componentes, 11 bandas nuevas de energía, ¿de acuerdo? Dentro de esas bandas de energía, los lugares donde antes estaba el LED más precario, por así decirlo, es en las zonas del espectro de los más azules, de los índigos, ¿de acuerdo? De los casi la zona ultravioleta, los cianes, incluso en algunas bandas de la zona más de la incandescencia, de los cálidos. Entonces, introduciendo un montón de distintos componentes de color, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es completar el espectro. Seguro que esto os suena, porque ya hay varios fabricantes en el mercado que de repente dicen, yo he introducido el lima y el índigo, yo he introducido, además del lima y el índigo, he introducido no sé qué otro para los cálidos y tal y cual. Vale. Y entonces esto también es como una batalla de a ver quién introduce más bandas de color para una mejor reproducción de color. Pero si también caemos en el pecado de introducir demasiadas bandas de color, estamos reduciendo demasiado la intensidad. Entonces, los fabricantes tienen que encontrar un espacio en el cual tener una perfecta reproducción del color,
digamos, con la intensidad adecuada y la intensidad necesaria. Esto es, digamos, esa dicotomía que tienen los fabricantes y es muy importante esto. Dime. Solo para poder seguir reafirmando conceptos y llevarlo a la practicidad en set, gracias, para poder llevarlo a la practicidad en set, ¿tendría algún sentido que cuando sacas tu fotómetro, tienes un 1200 o en bicolor o un 2400, lo que sea, y lo mides, ¿tendría algún sentido en relación a lo que dices que regularmente cuando lo mides en 5600 tiene más output que cuando lo mides en 3200? Sí, tiene sentido por lo que hemos dicho de los LEDs. Cuando tú a ese LED azul le estás introduciendo mucho fósforo, estás reduciendo la intensidad que produce el LED azul primario, digamos. Y ese 5600 está más cerca del azul que cuando le introducimos otros componentes que está más cerca del rojo. Entonces, digamos que tiene sentido que en 5600 ese aparato nos dé más intensidad que cuando está trabajando en 3200. Que por otro lado también cuando está trabajando por la mitad se están sumando dos componentes. Con lo cual, dentro de estos aparatos hay un ordenador, ¿vale?, que es el que está ajustando, digamos, las intensidades de cada uno de esos dos componentes para que tengas la salida necesaria. ¿De acuerdo? Y es un beneficio que haces, solo para, como paréntesis nada más, porque lo he visto mucho en set contigo, es un beneficio a tu favor que haces el, por ejemplo, poner en cámara en 4300 para poder aprovechar un poco de diferentes temperaturas de las luces, ¿o no tiene nada que ver? No, porque al final yo elijo la temperatura de color de la luz, elijo la que necesito. No, para mí la temperatura de color de la luz no es un tema que tenga que ver con intensidades, es un tema que tiene que ver con un aspecto creativo. Es decir, yo necesito que mi cámara está seteada a tanta temperatura de color y necesito que mi luz, basado en esa temperatura de color, esté aquí, 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 aquí o esté aquí, 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 aquí. Es decir, no lo hago pensando en la intensidad de la luz, sino que lo hago pensando en la creatividad del color. Para mí eso es lo que es importante. Tenemos una pregunta. Dígame. Entonces, si no tuviéramos en cuenta el tamaño del COB, ¿no le afectaría a lo de la intensidad? Porque podrías tener todos los píxeles que necesites para mantener... Pero has dicho una cosa muy importante, es si no tuviéramos en cuenta el tamaño del COB, pero claro, el tamaño de las fuentes es finito. Es decir, me caben X píxeles ahí todos juntitos que además producen calor. No es que producen tanto calor como antiguamente en incandescencia, pero producen algo de calor. Entonces, tenerlo todo juntito produce calor. O sea, estos aparatos requieren una ventilación y producen calor. Entonces, yo tengo una limitación que es el tamaño del chip y el tamaño de la fuente. No puedo meter más componentes porque no me caben. Si meto más componentes, como os decía, de color, al final me quedo sin intensidad. Tengo una preciosa reproducción de color, pero me quedo sin intensidad. Entonces tengo que encontrar un balance. Y porque no me caben tantos píxeles como yo quisiera, yo entiendo que en el futuro pues a todo se va reduciendo en tamaños y a lo mejor, pues como en las cámaras, van metiendo más y más píxeles en menos y menos espacio. ¿De acuerdo? Fijaros aquí en estas bandas, esto es una imagen de los propios de Godox, cómo ellos han completado el espectro del azul, ¿de acuerdo?, introduciendo distintas bandas de energía, y con eso lo que conseguimos es una banda completa en el azul, sin valles, eso es. Y ellos introducen 11 bandas de color, digamos, a esas luces primarias que tenemos. Es decir, introducen 5 bandas de color en el azul, 3 bandas de color en los rojos, verde, cian y ámbar. Mientras más bandas, mejor reproducción. Mientras más bandas, más completas todo el espectro. El truco de esto es, como hemos dicho, completar el espectro. Tú tienes que completar el espectro para conseguir un espectro continuo. Es decir, si nosotros, estos son un poquito los resultados también de estas luces nuevas de Godox, pero lo que estáis viendo ahí es un espectro continuo de iluminación. Si no, cuando nosotros... Antes las luces de la calle, pues las típicas vapor de sodio, ¿vale? Os voy a dar un ejemplo muy típico con el vapor de sodio. El vapor de sodio era una luz que había en las calles de alta intensidad, de mucha eficiencia, pero de muy baja capacidad de reproducción del color. Solo emitía luz en una banda del espectro muy concreta, que era un naranja muy feo, ¿de acuerdo? Y algo de verde, y unos picos de verde. Entonces, tú te ibas a la calle a rodar con eso. Hoy en día apenas queda vapor de sodio en las calles y se ha cambiado todo por LED. Pero yo he rodado mucho con vapor de sodio. Entonces, si ruedas solo con vapor de sodio, yo rodaba el personaje con vapor de sodio. Vale, me quedaba una imagen así como un naranjote feo. Incluso aunque yo bajara la temperatura de color de mi cámara, seguía viendo las cosas con un naranjote así como muy feo. Entonces uno dice, vale, pues yo ahora veo esto, me lo llevo a la corrección de color
y lo cambio. ¡Ja! Mentira podrida, es decir, me lo llevo a la corrección de color y en cuanto mueves las bolas de color se va como a negro. No hay colores. O sea, no hay colores, no existen los colores, no puedo manipular ese color de la piel que estaba todo naranja y llevármelo a un tono de piel más agradable, porque la luz con la que yo he registrado eso tiene una banda de energía muy concreta y no tiene otras. Ok. ¿Cuál era el truco que nosotros usábamos en ese momento? El truco que usábamos era la zona donde estaban nuestros personajes, utilizábamos material de incandescencia, que incluso podríamos filtrar con gelatinas para hacerlo más cálido, con lo cual teníamos el primer término iluminado con una luz de espectro continuo y los fondos iluminados de naranja. Que yo quería modificar después un poquito la temperatura de color y tal del primer término, ya podía trabajar con eso, ¿de acuerdo? Entonces, porque tenía una iluminación, tenía unas fuentes de iluminación de espectro continuo. Esa es la diferencia con estas fuentes de iluminación, que de origen no son fuentes de iluminación de espectro continuo, como pueda ser la incandescencia, o como puede ser el HMI, o como puede ser el espectro de la luz solar. Estos son datos muy importantes, porque a fin de cuentas estamos dejando de lado la incandescencia, estamos dejando de lado los HMIs y estamos abrazando la tecnología basada en LEDs. Pero insisto, tenemos que abrazar la tecnología basada en LEDs, pero tenemos que entender que al no ser de espectro continuo tenemos que ir también poco a poco hacia herramientas de iluminación que cada vez sean o tengan un espectro mejor. Vale. Sí. ¿Esa incandescencia también es de espectro continuo? O sea, la viejita, la de nosotros. La incandescencia es espectro continuo, con más energía en las bandas del espectro más cálidas, como aquella foto de allí de la izquierda. La eficiencia de la incandescencia, el problema que tiene es que consume muchísima potencia, produce muchísimo calor y muy poquita luz. La relación es un 90-10. O sea, te da un 10% de energía que se va a luz y un 90% de energía que se va a calor. O sea, la pregunta es como en el espectro precisamente lo que, o sea, yo entiendo que al hacer toda esta sumatoria evitamos los valles, ¿no? Entonces, digamos que hay señal en toda parte. Eso lo entiendo. Haciendo una comparación con la incandescencia dentro del el espectro, dentro de la banda, ¿cómo sería esa comparación? ¿Sigue siendo la incandescencia con relación? Esto que dices es muy importante, ¿vale? Porque de hecho una de las maneras de medir que tenemos ahora mismo hoy, la manera más sofisticada y mejor de medir una luz LED es, primero de todo, con una cosa que se llama espectrofotómetro, ¿vale? Pues que es un aparatito que hay que tener cerca, ¿vale? Y dentro, muchos de vosotros habéis terminado vuestra formación y es muy importante la motivación en ese momento. No es fácil entrar a la industria y es importante seguir el gimnasio, seguir trabajando, seguir ejercitando. Estamos aquí para recordaros lo que es Better Colas, porque no todo el mundo sabe lo que es Better Colas. Y Better Colas es una comunidad que está pensada para todos aquellos que habéis terminado vuestros estudios de dirección de fotografía y estáis buscando nuevas oportunidades de formaros, de introduciros en la industria, de aumentar vuestro networking, de aumentar vuestro conocimiento. Hacemos masterclasses, hacemos reviews en directo. Estas masterclasses son de temas como la exposición, la temperatura de color, el manejo de nuevas tecnologías, el manejo de cámara. Hacemos todo esto con mucho amor, con mucho cariño, con mucha necesidad personal de compartir con vosotros pues nuestra experiencia. Mentorizar a alguien es responsabilizarnos de lo que va a ocurrir en vuestro futuro, como una guía, como un faro para que sepáis llegar a buen puerto. La comunidad también tiene algo muy importante, que es que todos hacemos un grupo, todos hacemos una pequeña tribu de locos a los que nos gustan las mismas cosas. ¿Qué mejor oportunidad que aprender pues de los errores y de los aciertos de los demás cuando han estado trabajando? Esto es lo que es Better Colas. Si te quieres sumar, te puedes sumar en el nivel gratuito, es decir, como free member, y de ahí tienes acceso a todos los contenidos, al menos a ver los encabezamientos, y ahí puedes unirte a nosotros como miembro del nivel profesionalista, que por muy poca cantidad de dinero vas a poder acceder a todos esos contenidos. Estamos creando la comunidad más grande de directores y directores de fotografía iberoamericana y solo faltas tú. Así que si quieres entrar, patreon.com/BetterColasMentoring. Nunca antes el conocimiento había sido tan accesible y hoy es el momento de que tú actúes. Si quieres saber más, Better Call Us. De las medidas que nos da el espectrofotómetro, ahí tenemos una serie de medidas, ¿de acuerdo? Que son el TM30, que son los famosos antiguos que ya no usamos, CRI, que os sonará, el TLCI, que os sonará, pero ahora utilizamos una
una evaluación nueva, ¿vale? Que se llama, ¿quién sabe cómo se llama? Gorra, para el que sepa cómo se llama. ¿No sabéis? ¿Ninguno sabe cómo se llama este sistema de evaluación nueva que usamos? El más sofisticado de todos. ¿No sabéis? Venga, que sí que lo sabéis. Tenéis que saberlo. Venga, por lo menos las siglas. Las siglas las tenéis ya ahí. Se llama SSI. ¿Qué es SSI? ¿Nadie sabe lo que es esto? Os toca estudiar, que lo sepáis. Os toca estudiar un poco, ¿vale? Es decir, para yo saber que una fuente de iluminación es mejor que otra fuente de iluminación en términos, digamos, de calidad de luz, solo calidad de luz, no hablo de intensidades, no, hablo de ni de forma de la luz, ni nada parecido, hablo de calidad de luz, se utiliza hoy en día, bueno, se utiliza primero de todo, antiguamente se utilizaba, ¿vale?, la temperatura de color, ¿vale? Y a veces hablábamos, en vez de temperatura de color correlativa, que es, yo mido la temperatura de color de fuentes que no son de espectro continuo, ¿vale? Todo esto podéis investigar un poquito, en nuestra comunidad tenemos documentos que hablan de todas estas cosas, investigar eso, ¿vale? Después teníamos un índice que se hablaba de él como RA o RE, es decir, lo que es famoso CRI, ¿vale? Color Rendering Index, Extended o Average, ¿vale? Dos tipos de Color Rendering Index, basado en 15 colores o en 8 colores. Es un índice que ya hoy en día todas las fuentes de iluminación te dan un índice cojonudo, pero tú puedes tener valores cojonudos de RA, ¿de acuerdo? Y de TLCI, que es un índice parecido al CRI, pero más orientado a cámaras de espacio de color 709, como para la televisión y tal, es decir, es un índice como muy adecuado a eso, pero hoy en día tenemos cámaras mucho más superiores a eso, en espacios de color mucho más grandes, ¿de acuerdo? Entonces el TLCI tampoco nos sirve, la mayoría de luces en el mercado nos dan un TLCI alto, altísimo, y sin embargo pueden no ser las mejores. Y luego hay dos índices, que es el RF y el RG. El RF y el RG corresponden a una cosa que se llama Technical Memorandum, que es un índice me da la fidelidad, ¿vale?, de cómo soy de fiel al color, y el otro me da la saturación. Entonces también el RF, cuanto más alto y más cerca de 100 esté, mejor. Y este que me habla de la saturación, cuanto más cerca de 100 esté, bien sea por arriba un poquito, bien sea por abajo un poquito también, mejor. Sin embargo, añadido a ese índice, tenemos uno todavía más importante, que es lo que llamamos SSI basado en tungsteno, SSI basado en daylight. ¿Qué es esto? ¿Nadie sabe lo que es? Esto se llama Spectral Similarity Index, es decir, índice de similitud de espectro. Claro, esto es muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Comparando nuestra luz con el espectro de una luz que conocemos. Es decir, comparamos el espectro de la luz que tú quieres comparar con el espectro de la incandescencia o con el espectro de luz de la luz día. Aquí hay una pregunta que tengo, a ver qué es relacionado a esto. ¿Cómo sería con las otras fuentes conocidas, tungsteno, HMI, con el LED, qué relación hay, qué diferencia hay de...? ¿Con el SSI? Sí. En realidad el SSI lo que compara es mi fuente de iluminación con un espectro conocido, como es el de la luz de tungsteno o el de la luz día. Por eso ahora que hablas del tungsteno y de la luz día, el HMI, esa relación del LED, ¿en qué ahora lo vais a ver, Aquí yo ya tengo unos datos, ¿vale? Sí, pero que os lo voy a enseñar de otra manera. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo aquí tengo unos gráficos, ¿vale? En estos gráficos yo tengo, este de aquí de este lado es el de incandescencia, uno con otro. Este es esta manta de luz que tenéis ahí arriba, y este es uno de los aparatos nuevos de la Color Palette de Godox, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, este gráfico de barritas amarillas, es el gráfico con el que se compara nuestra luz que queremos comparar. Y, digamos, el dibujo que es como continuo, que es como un degradado continuo de color, es el resultado de medir nuestra luz. La comparación de ambos me da un índice. En este caso, el índice comparando esto con tungsteno es 84. Vale, hasta ahí estamos bien. Fijaros que en la tecnología nueva, vale, 84 ya es un índice alto, ¿de acuerdo? En la tecnología nueva hemos mejorado, hemos hecho desaparecer un poco el pico azul y hemos mejorado la cantidad de colores que hay y las bandas de energía en un sitio y en otro, con lo cual se parece más. Como se parece más, le vamos a dar un índice mayor, en este caso llega hasta 92.
¿vale? En el caso del Daylight pasa lo mismo, es decir, en aquel primer aparato el resultado que nos da es 73 y en el otro, es decir, la tecnología nueva, el resultado que nos da es 85. Entonces diréis, pero 73 es que no vale para nada. No, no, ojo, estos datos, es muy curioso porque estos datos, conseguir una media de entre 80 y 90 en LED ya es como lo hacen los superhéroes, ¿vale? Es de superhéroes. Que son casi perfectos. Eso es. O sea, dentro de los estándares de calidad, o sea, es rarísimo conseguir números entre 80 y 90. Pero si consigues un número alrededor de 80, estamos hablando de una fuente de luz muy buena. En este caso, nuestra fuente de iluminación nos está dando 85 ya. ¿Vale? En el caso del Daylight todavía, perdón, esto era para Daylight. En el caso de incandescencia, en la incandescencia es más fácil de conseguir y se consiguen números más altos. En Daylight se consiguen números un poco más bajos porque tenemos ahí esos picos azules y tal y cual, y eso es muy difícil de controlar, ¿de acuerdo? Siempre las luces LED tienen unos picos azules. Y en incandescencia conseguimos valores de entrada. La tecnología, digamos, de las luces que no son color palette está en torno a 85, que ya es una gran medida, ¿de acuerdo? Y llegamos incluso a 92. Es decir, estamos hablando de una tecnología de reproducción del color muy, muy similar a, digamos, las fuentes de iluminación que conocemos, como es el sol o la incandescencia, ¿vale? Sí, y esto que quede entre nosotros. No os voy a decir con qué aparato estamos comparando, ¿vale? Pero este aparato rosa es de otra marca, ¿de acuerdo? Es de otra marca, esto está medido por mí antes de ayer, ¿de acuerdo? Y estas medidas, por cierto, son tomadas por mí con esto, o sea que no es que las haya mirado en ningún manual, están tomadas por mí. El espectrómetro ya te da directamente, Sí. te marca el SS. Sí. Tú mides un espectrómetro, luego lo vemos si quieres, le das al botoncito y pum, te sale el número ¿Y qué son directamente. las marcas te vienen, las marcas venden sus productos mostrándote estas tablas? Sí, eso es importante, eso que acabas de decir. Estos números hoy en día son tan buenos que ya se pueden mostrar. Es decir, antes las marcas, claro, hace 3 años, por ejemplo, todas las marcas te hablaban, tenemos un CRI altísimo y un TLCI altísimo. También porque son medidas que son como muy conocidas entre la gente. Pero resulta que si tú a alguien le hablas, como os he hablado hace un momento, del TM3018, decís, ¿esto qué es? O os hablo del SSI, decís, ¿esto qué es? Entonces, la gente no está tan familiarizado con eso porque nadie lo usaba porque no teníamos resultados buenos en eso. Pero es que ahora tenemos resultados buenos en eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vender esos números. Entonces, os vais a encontrar que ya las marcas venden esos números. No obstante, medido por mí anteayer en la otra empresa de iluminación donde fuimos, ¿vale? Pues los números que me daba esta otra marca, el Color Palette me daba 85. Estos están en torno a 72 y esa otra marca me daba 73, ¿vale? Esto para la reproducción de día. Y el SSI de tungsteno, ya nuestros aparatos me dan 86, 84, aquel otro aparato de esa otra marca me daba 86, un aparato moderno, ¿vale? Nuevo, no un aparato antiguo, ¿vale? Y hemos subido con esta marca a 92. Es decir, estamos en unos niveles muy altos, lo cual quiere decir, dices, pero es que entonces ahora con este índice ya no lo uso. No es eso, no se trata de eso, ¿vale? Se trata de que sí es verdad que si yo voy buscando, por ejemplo, en una publicidad, una reproducción del color muy exacta, de un color muy concreto, de un pantone muy concreto, de una luz muy concreto, o quiero hacer con luz sobre un fondo gris, quiero hacer con luz la reproducción de, yo qué sé, para Ferrari, pues resulta que para Ferrari el rojo de Ferrari es muy concreto y es distinto al rojo de Coca-Cola. ¿Son muy distintos? Son muy distintos por poquito, por muy poquito. Y si yo lo quiero matizar, entonces utilizaré una fuente de iluminación que me dé el máximo de reproducción posible, ¿de acuerdo? Del color, dime. Para modular medio entonces, cuanto más SSI, T o T tengas, luego, por ejemplo, también en la corrección de color, tú puedes, tienes mucho más... Tienes muchos más rangos para trabajar, efectivamente. Ahí se juntan la corrección de color, uno, como sea tu cámara, por supuesto, no nos vamos a meter ahí, pero como sea tu cámara, cómo capture, qué profundidad de bits tenga, por supuesto, qué curvas estáis utilizando, qué espacio de color estáis utilizando, todas esas cosas
que están en vuestra cámara cuentan, pero es que después cuenta con qué luz iluminamos eso. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Imaginaros que, y esto es un ejemplo que ponen otras marcas en el mercado, que dicen, estoy en una boda, estoy rodando el exterior a pleno sol de un vestido blanco de novia y entro al interior y en el interior yo he puesto luces. ¿Vale? Yo lo que quiero es que el blanco de novia, cuando entra al interior, se siga viendo blanco. Evidentemente se va a ver un blanco más cálido o lo que sea, porque hemos puesto unas luces más cálidas. O imaginaos que pongo luces daylight en el interior. Pues quiero que se conserve el color de ese vestido de novia del exterior al interior. ¿De acuerdo? Y eso, para hacer eso, necesitas efectivamente tener unas luces que tengan un índice de reproducción cromática alto. Ojo que también esto es un poco como lo de las cuchillas de afeitar. Las cuchillas de afeitar es, saco una cuchilla de afeitar maravillosa con una cuchilla. Entonces sale la competencia y dice, pues yo le voy a poner 2 cuchillas. Y salen los propios de la primera marca y dicen, pues yo lo hago con 3 cuchillas. Y joder, y de repente esa misma marca te saca 4 cuchillas. ¿Vale? Y la otra marca te saca 4 cuchillas más una banda de suavidad. Vale, estupendo. ¿Cómo que no? Bueno, pero sí, pero ¿a que os suena esto? O sea, es que es así. Entonces tú dices, pero si yo con 2 cuchillas, ya veo que con 2 cuchillas la cosa funciona. ¿Para qué quiero 4 cuchillas? Es decir, aquí pasa un poco lo mismo. Si de verdad que yo ya sé con estos índices, la cosa ya funciona. La cosa ya está bien. Bueno, pero hay que ir un poco más allá también en algunas cosas. Un punto en el que a ojo tú no lo notas, pero cuando sí trabajas en postproducción, claro, ahí sí que lo notas. Es lo que yo os digo, si yo quiero reproducir un rojo Ferrari frente a un rojo Coca-Cola, la diferencia entre ambos rojos es muy pequeña, es muy pequeña. A nivel de luz guía, ¿para ti sí que tiene sentido usar HMI o ya realmente tú crees que LED, sobre todo a nivel de potencia? Es una buena pregunta, dale una gorra, porque es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, claro, a ver. Yo os cuento, en mi experiencia, o sea, en el camión de iluminación, en mi experiencia, yo ya no llevo ni incandescencia, ni LED, o sea, ni incandescencia, ni HMI por debajo de 6 kilovatios. ¿Y por qué hay gente que sigue utilizando? Pues por de la misma manera que hay gente que le sigue gustando montar a caballo, ¿vale? Quiero decir, pues no sé, hay gente que está familiarizada con una determinada manera de hacer las cosas. Estos son tecnologías nuevas, hay que saber, hay que aprender. Deberíamos hacer una pequeña encuesta de qué ventajas y qué inconvenientes tiene la tecnología LED frente a las otras tecnologías, ¿vale? Pero al final para mí tiene tantas ventajas que, salvo por un problema de potencia, en el sentido de que yo no llevo 6s. Jorge, que es el gaffer y ahora está trabajando en EFD, Jorge me conoce y sabe que nosotros llevábamos antes M40s, Arrimax estos, bueno, de todos los tamaños, M18s, M800, toda la gama de HMIs más incandescencia, llenabas el camión incluso de cuarzos. Bueno, incluso con él he tenido la experiencia de que estamos iluminando algo en exterior por la noche con LEDs que no son con protección de la intemperie y se puso a llover y tuvimos que quitarlo todo e iluminar aquello con cuarzos y con gelatinas. Que por otro lado, hay que llevar cuarzos y gelatinas en el camión. Yo ya no llevo cuarzos y gelatinas en el camión, porque ahora tengo aparatos RGB que me dan colorines, o sea, y que tengo unos colorines estupendos. Entonces, por encima, o mejor dicho, por debajo de los 6 kilovatios, y ahora tengo ese aparato de 6 kilovatios que me sustituye perfectamente a un aparato de 6 kilovatios que abulta esto. El aparato antiguo de 6 kilovatios abulta como la lavadora de mi casa, ¿vale? Eso lo monta una sola persona en una horquilla. El aparato de 6 kilovatios necesitas 3 personas para montarlo en una horquilla. Es decir, todo como que suena a que vamos a mejor, siempre y cuando esa calidad de la luz sea igual o mejor, o igual o casi, ¿no? Entonces, ¿Hay algo que LED no alcance al estándar del tungsteno del HMI ahora? pues ahora no. Claro, por ejemplo, un día tuvimos, Jorge, ¿te acuerdas? Hablando de los maxibrutos, que hay gaffers que trabajan sobre todo en publicidad que se utiliza mucho el maxibruto. El maxibruto lleva lámparas par de incandescencia, ¿de acuerdo? Lleva 12 o 24 lámparas par de incandescencia. Produce mucha intensidad de luz, ¿de acuerdo? Pero claro, el consumo eléctrico de eso es la pera limonera, ¿vale? Y sí es cierto que al ser una incandescencia muy pura, ¿de acuerdo? Pues, y lo comparas con los aparatos de tipo LED que intentan ser iguales que
ese tipo de aparatos, es decir, hay unos aparatos LED en el mercado que los hayáis visto, que tienen circulitos así grandes y que se juntan varios en un panel que pesan 1 tonelada, pero que no da ni la intensidad que da el Maxi Bruto, y la calidad de ese LED, estamos hablando de aparatos del año 2020 o 2021 más o menos, pues esos aparatos todavía no tienen la calidad de iluminación que tiene, pues ahora mismo una marca que ha salido al mercado después de eso. Esta marca tiene la desventaja de ser nuevos en el mercado, pero tiene la ventaja de que han visto todo lo que había alrededor y han dicho, yo lo voy a hacer mejor. Entonces, claro, te cuesta entrar en el mercado porque está todo vendido, pero es que lo que está vendido son aparatos que realmente viene un gaffer y te dice, es que mi Maxi Bruto es mejor. Y es que es verdad, mi Maxi Bruto es mejor, aunque consuma mucho, pero ahora ya no. Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar un aparato con esta tecnología de color como el Maxi Bruto, porque esta tecnología de color ya sí me da en incandescencia, y así me da unos índices de reproducción muy altos, muy altos. Entonces, ahora creando un poco un paralelismo de lo que hablabas con las hojas y unas máquinas de afeitar con más hojas y con menos hojas, hace un par de años comenzaron a salir estos motores de color engines, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te queremos hacer con Ezequiel era, primero, entender qué es un color engine y específicamente entender qué diferencias hay entre uno y otro, o aplicado un poco al que habla el de Godox nos da. Vale, a ver. Claro, por supuesto. O sea, cuando vendemos ahora esta tecnología, y otros fabricantes utilizan este término también, que no dejan de ser términos de marketing técnico, es decir, Color Engine. Vale, ¿y eso qué es eso de Color Engine? Al final, Color Engine, que se llame Color Engine, Color Engine Color Palette, se llama el Color Engine de esta marca, ¿vale? Pues Color Engine no es más que un procesador. O sea, es una manera de decir, una manera muy romántica de hablar de un procesamiento de la señal. ¿Qué es lo que hace el Color Engine? Lo que hace el Color Engine es juntar todas esas componentes de color que hemos visto antes. Dame un segundo. Palette Lab. Juntar todas estas componentes de color que veíamos antes y juntarlas convirtiendo eso en un espectro continuo, de tal manera que si yo, por medio de unos botoncitos le digo, o por medio de una aplicación le digo, dámelo un poquito más rojo, dámelo un poquito más verde, dámelo un poquito más azul, súbelo un poquito de intensidad, sube la temperatura de color, o sea, súbeme la temperatura de color y por supuesto manténme que no se me vaya ni a verde, ni a magenta, ni no sé qué, no sé cuántos. Todo eso lo hace un procesador interno de estos aparatos, que es un ordenador, que es el que te está mandando la combinación de los distintos píxeles y te está mandando un poquito más de este, un poquito más de este otro, ¿de acuerdo? Eso es en realidad un Color Engine. Un Color Engine es simplemente un procesamiento de la señal hacia esos LEDs para conseguir un resultado unificado y uniforme en un espectro continuo. Esto es lo que hace, pero que es una manera como romántica, o es una manera como dentro del marketing técnico, ¿vale?, de llamar a las cosas, ¿vale? Pero ya estamos como acostumbrados. Eso es. O sea, en realidad, todo esto viene, pues como os decía, esto viene de que las primeras luminarias que teníamos, de LED eran luminarias basadas en un blanco cálido y un blanco frío. Si yo mezclo los dos, ¿de acuerdo?, pues voy obteniendo distintas temperaturas de color y me muevo más o menos cerca de la curva del radiador de Planck, más o menos, ¿vale? Entonces, la siguiente tecnología es RGB. En RGB trabajo pues con 3 bandas de energía, pero al final la reproducción del color a lo mejor no es la mejor. Ok, entonces le añadimos al RGB blancos, es decir, hay tecnología de aparatos de iluminación, por ejemplo, Godox tiene una tecnología, es decir, la anterior al Color Palette, que es RGB más un blanco frío más un blanco cálido, y con eso rellenan bastante bien el espectro de color. Otros le meten lima, otros le meten ámbar, otros le meten otros rojos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que está haciendo Godox con esto es decir, vale, voy a meter, ¿dónde está? Perdón. Voy a meter 11 componentes de color. Es decir, cuando unos, es lo que decíamos de las cuchillas de afeitar, o sea, primero estamos trabajando con 5 componentes de color, luego llegan otros y le añaden 3 más, y ahora llegan estos y dicen, yo añado 11. No le disgorra a este señor. Dicho eso, No le disgorra a este señor. Entonces que nosotros, ya seamos directores de foto o gaffer, estamos forzados a utilizar
luces con motores mucho más nuevos? ¿Significa que ya no podríamos o ya no deberíamos utilizar los fixtures, los aparatos antiguos? No. O sea, por ejemplo, esto es muy importante por lo que decíamos. Es decir, aquí lo que estamos viendo, estos dos aparatos, ¿y dónde está el otro? Y este que tenemos aquí son de la tecnología de color nueva, ¿vale? Que es una tecnología de color, está con los 11 componentes y tal y cual. Pero aquí el aparato, ese aparato, es decir, ese 6K, ese 4K, estos aparatos son de la tecnología RGB, blanco frío, blanco caliente. Es la misma tecnología que utiliza, por ejemplo, Kinoflow, por ejemplo, ¿vale? O sea, es una tecnología muy sólida. Es decir, es una tecnología que funciona y es una tecnología que además nos da un punch muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, no son tecnologías que una sustituya a la otra. Hoy por hoy, esta es una tecnología que viene como a... Ya usábamos una maquinilla con 3 hojas. ¿Vale? Esta tecnología es, ahora voy a usar una maquinilla con 4 hojas. ¿Que te afeita mejor? Sí. ¿Necesito esta tecnología? Depende para qué. Es decir, para temas de reproducción del color muy finos, sí que necesito esa tecnología y eso está perfecto. Pero donde yo necesite grandes baños de color, donde yo necesite grandes intensidades de luz, me quedo con la tecnología anterior. Son dos tecnologías que van a ir en paralelo. Es decir, yo entiendo... Pues utilizaría esta, por ejemplo, pues si tengo que ser muy fino y soy muy meticuloso en la reproducción de los tonos de piel de mis protagonistas, por ejemplo, pues yo puedo utilizar esta tecnología en los primeros términos, ¿vale? Y sobre todo, si tengo que reproducir producto. Si yo tengo que reproducir producto con, digamos, la fidelidad y la belleza que requiere el producto, pues para reproducir producto puedo utilizar aparatos con esta tecnología. Sobre todo cuando en el producto el color de la marca es importante. Ganas en color, pero son todos beneficios, ¿o qué sacrificamos al ganar? Nada, ganas en el color, pierdes ligeramente en intensidad. Es decir, a igualdad de condiciones, un 600 con una tecnología y un 600 de la otra tecnología, el 600 cuando mejora en el color, como os he dicho al principio, pierde un poquito en intensidad. Bueno, lo iremos viendo, pero es que cuando tú quieres color, quieres color. Es como si me dices, yo es que quiero esta manta. Y alguien me dice, pero es que esta manta no me da como un 6 kilovatios. Digo, ya, pero es que lo que yo quiero es esta manta, porque yo esta manta la coloco al lado del personaje y entonces me da una luz suave, abulta poco, me da una luz muy envolvente y el 6 kilovatios lo tengo que rebotar, lo tengo que hacer pasar por una seda, no sé qué, no sé cuántos y tal. Es decir, cada aparato al final tiene un cometido, ¿vale? Sobre todo basándote en el diseño, porque como os decía, una vez superado el límite de las 2 cuchillas, o sea, a partir de ahí es a más. Es decir, yo lo que necesito son aparatos con un diseño externo que hagan que ese aparato se adapte al tipo de luz que yo quiero hacer para determinado momento. Bien sea que lo voy a rebotar, bien sea que lo voy a tirar directo, bien sea que necesito una gran superficie de iluminación, bien sea que me lo tengo que llevar lejos, bien sea, o sea, lo que sea, bien sea que necesito esto para llevármelo por ahí lejos, lejísimos, o para iluminar una gran superficie. O sea, lo que yo voy buscando una vez que tengo la calidad de luz necesaria, lo que yo voy buscando es el diseño del aparato. Es decir, que el diseño del aparato se adapte a lo que yo necesito para mi cometido. Perdón, y en la batalla real de los rodajes de cada día que los has estado probando, ¿qué opinan tu gaffer, tu selecto? Pues se lo podemos poner. Bueno, Jorge los ha usado menos porque Jorge ya está aquí. No ha podido venir Paco, que ha sido el último gaffer con el que he trabajado en el último proyecto, pero... La única pega que tiene ahora mismo es el ruido. El ruido es una desventaja importante. Pero, a ver, cosas diversas. Hablando del ruido, estos aparatos, por ejemplo, bueno, todos en general, tienen un ventilador que se puede desconectar, se puede poner al 50%, ¿vale? Y se puede apagar. Si lo apago, la intensidad de iluminación de nuestro aparato baja al 20%. Mal asunto, pero bueno, si tuviera que apagarlo por la razón que sea. Baja al 20%, o sea, baja mucho si lo apago. Si lo dejo al 50%, sí que baja un 20%, ¿vale? Entonces, esos son como pequeños problemas que puede tener, pero en el caso de que estéis en una situación muy delicada, donde el sonido es muy delicado, en un momento dado lo apagáis y se puede. Para mi gusto,
para mi gusto, ¿vale? Y esto, prefiero los aparatos, imaginaros que yo estos aparatos los utilizo para hacer un bodegón. Para hacer un bodegón yo no necesito tema de sonido, con lo cual no me importa que el balastro o la unidad de control esté metida en la cabeza. Porque en otros aparatos, la unidad de control, que es esta cosa, ¿vale? Que es esto que está por aquí, no sé si me veis por aquí debajo, ¿vale? Esto es la unidad de control. La unidad de control tiene un cable largo, este es el cable que va hasta ahí arriba, y la unidad de control, esta no suena apenas, esta apenas suena, esa suena un poco más. Esta unidad de control me la llevo lejos. Los aparatos HMI, me vais a perdonar, y Jorge es un experto que lleva años y años en esto, ¿vale? Lleva casi más tiempo que yo en esto, sabe que los aparatos HMI, tú estás en un estudio rodando y tienes aparatos HMI por fuera de las ventanas de tu escena del estudio y viene el de sonido y te dice, los balastros de los 6000 que tienes fuera suenan. ¿Cuántas veces has hecho cajas con esticos? Cajas con trozos de esticos, les haces cajas a los balastros para que no suenen, para aislar el sonido. Es decir, que los balastros suenen no es nuevo. Ya luchamos con eso a diario y luchábamos con eso con los HMIs, con lo cual no es un problema que venga nuevo. Pero sí es cierto que si tú estás en un interior, en una habitación, rodando una escena íntima y tienes un balastro de estos, como si tuvieras un balastro de HMI, sonaría. A lo mejor dices, es que yo antes lo que tenía era incandescencia y no sonaba. Ahí me pillaste, porque ahora utilizo el mismo aparato para hacer día y para hacer incandescencia. Con lo cual tengo una ventaja muy grande para mí, porque tengo un aparato que me sirve para todo, ¿vale? Pero suena. Entonces, si suena y tengo un cable largo, me lo saco fuera y ya está. Con lo cual, en ese sentido, prefiero, en un bodegón puedo tener eso, pero eso a lo mejor no lo puedo tener al lado de un personaje a 1 metro de distancia, porque suena. Entonces, tenemos que llevar herramientas en nuestros camiones versátiles para hacer muchas cosas, porque hay muchas situaciones distintas y en cada momento tenemos que dar prioridad a algo. Y ahora, digamos, corta de grabar, no sigas grabando, que voy a decir algo que no se puede decir en público. Yo no sé de sonido, pero hoy en día en la postproducción de sonido le das a un botoncito y una frecuencia que es siempre igual se quita. Se está grabando. Vale, se está grabando. Pero esto entre nosotros, que no somos ninguno de sonido, yo creo que eso se hace. Vamos, de hecho, yo he visto cómo se hace eso en más de una ocasión. He visto cómo se hace esto, ¿vale? Y dices, hostia, cómo mola. Pero estos son frecuencias que no encajan con las voces de los actores y además es una frecuencia continua, es un zumbido continuo que, a ver, no sé la ciencia que hay detrás, porque no entiendo el sonido, pero que se quita, se quita. Vamos, ¿tú recuerdas un día que estábamos rodando, que teníamos una obra al lado con una radial, con un con, y que no sabíamos qué hacer? Hasta el actor dijo, joder con la obra y tal y cual, y eso ha quedado grabado con el joder con la obra. Bueno, pues hoy en día esa secuencia, el actor dice, joder con la obra, me tienen harto, y la obra no suena. Y la obra no suena, o sea, quitaron el ruido de la obra. Y con lo cual el actor está diciendo una chorrada que no venía ni en el guión. En fin, cosas que pasan. Retrocediendo un poquito a lo que habla Jesús para poder reflexionar y recordar que creo que adquirir todo ese conocimiento, esa información de cómo se podría trabajar, ya sea con un color engine o con otro, al final del día todos son compensaciones y muchos de nosotros trabajamos, ya sea como directores de foto, como gaffers o como eléctricos, pero ahí cada uno de ellos toma decisiones dentro del set que son en menos de 5 segundos. Entonces, tomar esas decisiones con esta información al final del día creo que puede ayudar mucho. Como dijiste hace un momento, el hecho de priorizar A que B para iluminar A o B, dependiendo de la fuente que tengas, no solamente por el hecho de que tengas la fuente o que hayas pedido la fuente, o que tenga el rental house la fuente, o que esa fuente suene más o suene menos, va a ser una decisión definitivamente de vosotros en menos de 5 segundos. Entonces, saber de esta información al menos le haga el toolkit para poder tomar una mejor decisión, claro, más, eso es. con más argumentos. Claro, eso es. Que va también un poco en relación a esto de tomar decisiones, porque estamos hablando de luces LED, pero ahí hay unos espejitos. Ah, ok, que por cierto se nos han apagado. Jorge o... Espera, que se ha apagado porque están conectados, me parece que están conectados. Mira a saber por qué se apagó el cañón de recorte por favor, que a lo mejor es que está conectado a una Instagrid o algo así. Pero ¿cuál era la pregunta, querido Ezequiel? Hay que tomar decisiones rápidas, no sé, y a veces no
todos por ahí con luces LED, Claro, es que... se me ocurrió esa idea, digo, tú usas los espejos de alguna manera... Total, o sea, por ejemplo, de repente esta marca, claro, no solo fabrica la fuente de iluminación, sino que después de que te fabrica la fuente de iluminación, esta marca, a ver si esto sigue funcionando, bueno, esta marca fabrica los accesorios y además otras cosas como pueden ser en este caso los espejos. Ahora nos acercamos cuando ya paremos si queréis y vemos cómo funciona el tema de los espejos, porque cada uno de los espejos tiene distintas calidades y produce sombras distintas y algunos de los espejos producen una luz bastante milagrosa y ya me entenderéis después lo que quiero decir por milagroso porque vamos a ir ahí, lo vemos después, ¿vale? Pero es tremendamente útil y tremendamente interesante eso. Del mismo modo que, pues eso, esta marca produce ese tipo de accesorios, produce este tipo de diseños de aparatos de iluminación. O sea, yo personalmente ya no sé vivir sin las mantas. Yo a veces le preguntaba a Jorge, en otras ocasiones que hemos trabajado juntos, le preguntaba a Jorge, le digo, ¿cómo hacíamos esto antes? ¿Vale? Es decir, porque para conseguir la calidad de una manta puesta aquí al lado de mis actores, yo antes lo que hacía era rebotaba luces puntuales sobre esticos, sobre icopores y los hacía pasar a través de difusión, con lo cual me estoy comiendo una cantidad de espacio enorme, más lo que consumen esas luces que voy a utilizar, más como tengo después que hacer como un tent, como hacer unos cortes de esa luz para que esa luz no se vaya por todas partes. Es decir, era muy complicado. Después vinieron las pantallas con tubos fluorescentes, pues usábamos pantallas de tubos fluorescentes que a su vez las hacíamos pasar por un bastidor de difusión, ¿vale? Pero otra vez teníamos que cortar por los lados, echar telas negras para que no hubiera luces parásitas. Después de las pantallas fluorescentes vinieron las primeras pantallas rígidas como esta que tenéis ahí, que ahora hablamos de lo que está haciendo esa pantalla. Las primeras pantallas rígidas, los primeros paneles rígidos. ¿Qué pasaba con esos paneles rígidos? Les poníamos una softbox, pero una softbox se te queda así, es insuficiente el tamaño y a su vez lo hacíamos pasar por un bastidor con material difusor, con lo cual tenemos el trípode con un aparato que pesa, más su softbox, más la distancia requerida a mi bastidor. Entiendo que todos me estáis siguiendo en esto que estoy diciendo. Al final tienes una profundidad y un espacio necesario para una luz suave, que a lo mejor no tienes, más todos los trípodes que tienes que poner, más todo lo que tienes que poner alrededor para evitar la parásita de todo eso. Con esto, te pones aquí con un trípode y tienes la luz bajo control y tienes una luz suave bellísima. Entonces yo no sé vivir sin estas cosas, ya, por ejemplo. Y hablando de bajo control, que ese es otro tema muy interesante, todas estas luces LED, una ventaja muy grande que tienen es que las podemos controlar desde aplicaciones. Esto es la bomba lironda, es decir, hoy en día hay aplicaciones más o menos sofisticadas, incluso Godox tiene su propia aplicación que se llama NoLED, ¿vale? Que hace muchas cosas, ahora lo veremos. En el mercado hay otras muy complicadas, pero que a veces no las necesitamos y a veces simplemente necesitamos un teléfono, nada más. O sea, una aplicación conectada al teléfono. Yo aquí ahora mismo tengo la aplicación de Godox conectada a estos aparatos. Espera un momento que pongo las chafas, que uno es mayor, ¿vale? ¿Vale? Yo ahora tengo el 600 que mira para acá, ¿veis? He cambiado el color del 600, ¿vale? Me puedo ir a CCT, lo puedo poner en frío, que me sube a 10.000 grados Kelvin, me baja a 1.800 grados Kelvin y desde aquí controlo la temperatura de color, controlo el tinte, ahí me he ido a verde, ahí me voy a magenta, ¿vale? Desde aquí controlo el tinte, controlo el brillo porque no está a tope, ¿vale? Este es un aparato de 600 vatios y pega bien, ¿eh? Como veis, ahora sí está a tope. ¿Vale? Con una sencilla aplicación de teléfono, estoy manejando el aparato en remoto. Pero sencilla, pero para tontos, quiero decir, que tardo 10 segundos en conectarlo al teléfono. Los modos de control de la luz que tienes, o sea, el aparato puedes controlar por CCT, es decir, temperatura de color y luego cambio de tinte, magenta verde. Puedes irte a modo de trabajo, tono, saturación e intensidad. Puedes irte al modo de trabajo RGB. ¿Vale? Puedes irte a un modo de trabajo filtros de color, es decir, hoy en día los catálogos de filtros de color están en estas aplicaciones. Todo lo que hay de filtros de color, de Rosco y de Lee están en estas aplicaciones, con lo cual es muy rápido. Y también por XEI mola mucho, porque por XEI,
Dependiendo de lo que vaya a hacer y dependiendo de la prisa que tengo. Pero si tengo que igualar aparatos, uso el XEI. Pero para usar el XEI necesito esto. Yo voy, mido una luz de la marca que sea, o mido el sol. Mido el sol y me da XEI y me da unos valores. 0,33 no sé cuánto, 0,24 no sé cuánto. Muy bien. Me voy a este aparato, lo meto, lo chequeo, porque el valor nunca es exacto del todo, porque entre fabricantes al final lo que tú necesitas, hay un margen de error y lo que tú necesitas es esto, y tú lo mides. Sí, pero es mi margen de error. Es decir, al final esto es algo intermedio, es una referencia. Si esto está equivocado con todo, pero me va a poner 4 luces igual de mal, no me importa, pero me las va a poner iguales. Me las iguala, ¿vale? Entonces yo meto los datos del XEI y garantizo que mi luz está igual que el sol, o garantizo que mi luz está igual que una farola. Es decir, para eso es muy importante trabajar en el modo XEI. Y después, todos los aparatos tienen efectos, que si rayos, nublado, que si una bombilla que tintinea, que si efecto de televisión. Y después tenemos una cosa muy interesante en la aplicación, que es aquello. Porque aquello que veis allí, podríais decir, es que eso es un efecto de luz preprogramado. O sea, un efecto de fuego preprogramado. Pues no. ¿Sabéis lo que es eso? Eso mola mucho. Gorra para quien sabe. ¿Quién sabe cómo se llama eso? El nombre del sistema que permite reproducir en un video. El nombre de la madre del que parió esto. Reproducir lo que tienes ahí en un video o una imagen dentro de un aparato. Yo aquí lo que tengo es una imagen. Y ese aparato lo tengo dividido en lo que se llaman zonas de píxeles, ¿vale? Cada una de esas zonas de píxeles son, déjame aumentar el rango aquí, son unos cuadraditos que yo tengo aquí y que puedo mover en la imagen, ¿vale? Cada uno de esos cuadraditos los puedo mover. Lo que está haciendo ese aparato es reproducir el efecto de color de un vídeo y lo reproduce sobre el aparato de iluminación. Este sistema tiene un nombre, ¿no sabéis cuál es? No, yo no. Ok, son 3 letras. Yo sé que es una RGB. Claro, eso hace el efecto de un fuego. Claro, tú tienes, o sea, eso se sincroniza con tu imagen de vídeo. El nombre de esto es Lo tienen, son 3 letras, comienza con I. IBM, Image Based Lighting. Lighting. Image Based Lighting. O sea, iluminación Image Based Lighting. basado en imagen. Si yo cambio la fuente de vídeo, fijaros qué cosa más tonta, me voy a otra fuente de vídeo en azules. Pero una pregunta, ahí la reproducción del monitor, por decirlo de alguna manera, ¿no te estaría afectando el color? O sea, no sé si me hago entender. Sí, lo que estamos intentando es que esa luz reproduzca este vídeo. En función de lo que tú tengas ahí, van a ser esos colores. Tú eso lo puedes llegar todavía, ¿eh? Claro. Y yo esto lo puedo matizar, todavía dentro de esto yo puedo matizar la saturación de esos azules, puedo matizar el color de esos azules, o sea, con cada uno de estos píxeles yo puedo matizar eso. Pero lo importante es que va a ritmo con la imagen. Si tú vas a rodar en un estudio con imagen virtual, vale, o sea, incluso esto es tan fácil, o sea, ni siquiera necesito capturar la imagen aquí, directamente esto lo pongo en cámara live, el iPad, y lo mando contra la imagen de vídeo que me están dando las pantallas, aunque esto sea un poco bruto, ¿vale? Pero al final estamos hablando también de cosas como para andar por casa, es decir, que porque no todos disponemos de supertecnología, pero es que esto en el fondo es supertecnología súper disponible. Entonces, Juan, para un rato. ¿Cuántos aparatos puedes manejar con la misma aplicación? Un porrón. Un porrón. O sea, alguien te hablará de los términos que se llaman universos. Cada universo tiene 512 canales y dependiendo del aparato que sea, de las funciones que sean, tú necesitas X canales. Por ejemplo, para que eso funcione así, ahora mismo necesitas 72 canales. ¿Vale? Y 72 canales, pues tú vas sumando canales y cuando se te acabe un universo, porque has metido, pues yo qué sé, 8 aparatos de esos y ya has llenado, pues empiezas con el segundo universo y cosas así. Esto ya son términos de los que lo hacen, que por... Sí, las aplicaciones van por universos. Por ejemplo, esta aplicación es gratuita en el primer universo y no me acuerdo si hay que pagar algo más o algo así. Luego hay otras aplicaciones más profesionales que tienen muchas cosas. Sí. Esta aplicación también tú puedes hacer memorias, puedes cambiar de una memoria a otra, o sea, es como apunta a algo más simple,
que no a veces las aplicaciones que son demasiado sofisticadas o complicadas, ¿vale? Entonces, a mí esto me parece también que es como apuntar como al mercado adecuado. Me parece muy bonito apuntar a que podamos hacer algunas cosas que son sencillas con una tecnología de andar por casa. Es decir, yo puedo utilizar el iPad para conectarme a los aparatos por una tecnología que se llama CRMX, ¿vale? De acuerdo, estupendo. Es que ya son cosas que nos tienen que empezar a sonar. Y además no solo eso, sino que se abren oportunidades de trabajo en puestos de trabajo muy concretos, como son los puestos de trabajo de operador de consolas, de programador de iluminación. Es decir, ahora mismo hay un puesto de trabajo que antes estaba reservado casi a los estudios de televisión y a las empresas de teatro, digamos, y hoy en día en las producciones de televisión y en las producciones de cine llevamos a una persona en el equipo de iluminación que es la que se encarga de programar las luces. Programar un apagado, es decir, estamos en una habitación, entra alguien, yo odio en las películas y en las series cuando alguien llega a casa y la luz está encendida, lo odio. No, la gente llega a casa, le da el interruptor de la pared, se enciende la luz del pasillo y vas al salón, pum, y se enciende la luz del salón, ¿vale? Quiero decir, y eso hay que programarlo. Y luego viene una tormenta que se te va la luz y aparecen los relámpagos. Pues con esto le das al botoncito, se va la luz, le das al botoncito, aparecen los relámpagos, porque los mismos aparatos te hacen los relámpagos. Quiero decir, al final es una tecnología, puede fallar y en los momentos de tensión a veces fallan estas cosas, pero que realmente es una tecnología que hoy en día nos permite hacer porrón de cosas de estas. Es que yo recuerdo cuando yo empezaba, lo único que podíamos hacer era con una resistencia así que se llamaba Flicker Master, que le dabas a un botoncito o hacías así con la resistencia y entonces el cuarzo o la fotoflu hacías así con ella, ¿vale? Y así, con eso hacías un efecto fuego o un efecto televisión o lo que fuera. A ver, o sea, quiero decir que yo vengo de la época de los dinosaurios. Complementando un poco más la practicidad que pueden tener los nuevos aparatos, hace un par de días Ali, gracias Ali, thank you for that, nos mostró un nuevo accesorio que esa luz fuerte tenía, que era un accesorio que se asimilaba a otro que conocimos hace un par de... Lo de la difusión, ¿tenemos puesta la difusión o la tenemos preparada para verla o no? Solo para mencionarlo y para que lo bueno, sepamos. Si quieres ahora cuando paremos que ya hacemos la pausa, ya nos vamos a ver eso, ¿eh? Solo para saber y entender que esa difusión que está en ese panel fuerte es una difusión regular, diferente. Sí, no, y tienes razón en decir eso porque os voy a enseñar, porque lo tengo aquí en un vídeo que lo vais a ver mejor también en el vídeo que hay, ya veréis. Muchos de vosotros habéis terminado vuestra formación y es muy importante la motivación en ese momento. No es fácil entrar a la industria y es importante seguir el gimnasio, seguir trabajando, seguir ejercitando. Estamos aquí para recordaros lo que es Better Call Us, porque no todo el mundo sabe lo que es Better Call Us. Y Better Call Us es una comunidad que está pensada para todos aquellos que habéis terminado vuestros estudios de dirección de fotografía y estáis buscando nuevas oportunidades de formaros, de introduciros en la industria, de aumentar vuestro networking, de aumentar vuestro conocimiento. Hacemos masterclasses, hacemos reviews en directo. Estas masterclasses son de temas como la exposición, la temperatura de color, el manejo de nuevas tecnologías, el manejo de cámara. Hacemos todo esto con mucho amor, con mucho cariño, con mucha necesidad personal de compartir con vosotros pues nuestra experiencia. Mentorizar a alguien es responsabilizarnos de lo que va a ocurrir en vuestro futuro, como una guía, como un faro para que sepáis llegar a buen puerto. La comunidad también tiene algo muy importante, que es que todos hacemos un grupo, todos hacemos una pequeña tribu de locos a los que nos gustan las mismas cosas. ¿Qué mejor oportunidad que aprender pues de los errores y de los aciertos de los demás cuando han estado trabajando? Esto es lo que es Better Call Us. Si te quieres sumar, te puedes sumar en el nivel gratuito, es decir, como free member, y de ahí tienes acceso a todos los contenidos, al menos a ver los encabezamientos, y ahí puedes unirte a nosotros como miembro del nivel profesionalista, que por muy poca cantidad de dinero vas a poder acceder a todos esos contenidos. Estamos creando la comunidad más grande de directores y directores de fotografía iberoamericana y solo faltas tú. Así que si quieres entrar, patreon.com/BetterCallUsMentoring. Nunca antes el conocimiento había sido tan accesible y hoy es el momento de que tú actúes. Si quieres saber más, Better Call Us. Detener la duplicación, seleccionar contenido, chimpún, vale, ya veréis. Bueno, aquí yo tengo una serie de vídeos que hemos hecho durante la grabación de algunas producciones. Esto, por ejemplo, es un inflable donde tú metes dos tubos LED, ¿de acuerdo? Pero es un inflable y mola muchísimo porque para situaciones, por ejemplo, de interiores día, de interiores noche, fijaros, por ejemplo, en esto,
¿vale? Pues es un aparato que yo puedo poner ahí colgado en una estantería, dentro tiene 2 tubos LED y es una maravilla. O sea, antes esto lo hacíamos con unos tubos LED, bueno, antes lo hacíamos con tubos fluorescentes, después lo empezamos a hacer con tubos LED y los tubos LED metidos en las carcasas de los tubos fluorescentes. Y la carcasa de Kinoflow de los tubos fluorescentes le poníamos una difusora, ¿vale? E incluso yo he puesto como lo que llaman bad winds en los tubos fluorescentes para cortar la luz. Bueno, pues esto es súper fácil, metes 2 tubos ahí, inflas esto y a correr, ¿vale? Entonces, son accesorios, este es un accesorio de Godox, por ejemplo. Son accesorios que funcionan maravillosamente, ¿vale? Pero quería enseñaros, a ver si lo encuentro, donde está la difusión variable, que es otro elemento que tienen estos señores, de la difusión, aparte tienen bombillas también, por supuesto, bombillas que tienen su propia batería, pero a ver si encuentro dónde está lo de la difusión variable, no, está más. ¿Ya lo tienes preparado? Bueno, Muchas gracias. Gracias. fijaros aquí lo de la difusión variable, ya veréis. Difusión variable. Mirad, fijaros, aquí está, vale, la difusión variable es un bastidor que colocamos, fijaros a este señor tan guapo que es de VCI, ¿vale? Víctor, que no está aquí ahora. Triatlonero él, ¿vale? Aquí está Carlos, y veréis que el rostro de Carlos ahí tiene, la difusión variable es ese bastidor que hay ahí a la izquierda, ¿vale? Ahora lo vais a ver un poquito mejor, ¿vale? Y es un tipo de material que, aplicándole una corriente, que también se conecta a través de mesa y a través de la aplicación, lo que hacemos es variar la densidad de la difusión. ¿Habéis visto la cara de Víctor? ¿Cómo mola? Ya no. ¿Lo habéis visto eso? Fijaros, de repente la luz pasa dura o de repente la luz se hace difusa. Es fantástico, o sea, a mí me parece un invento estupendo. ¿Y para qué hemos utilizado este invento? El año pasado utilizamos este invento, ¿vale?, para un programa de televisión en el cual arriba del peine teníamos 2 6s, esto se hizo con el material de aquí de FD, o sea que este bastidor lo tienen aquí en FD, teníamos 2 6s detrás del material difusor, y lo que consigues en el suelo, fijaros en esto, a ver si lo puedo ver despacito, ¿veis? Aparece y desaparece la sombra. Voy a darle para atrás. ¿Habéis visto eso? Sí. ¿Habéis visto cómo mola? Es que es maravilloso. Es decir, podemos hacer por estos medios electrónicos y remotos como si entrara una nube. Hacer eso antes era la leche de complicado. Es muy complicado. Tenías como que pasar de un aparato a otro, hacer como una mezcla de aparatos duros por aparatos que estuvieran rebotados o algo así. Ahora mismo con la difusión haces así, va y viene, y de repente tienes un aparato que está incidiendo sobre ti con una intensidad enorme y de repente se hace suave. Si a eso le añades un pequeño cambio de color y lo haces más frío, pues encima mejor todavía. Todo eso lo programas y listo. ¿Qué os parece? ¿A qué mola? ¿A qué tipo de difusión se asemeja esto? Desde un full hasta un light. O sea, se asemeja a una difusión. Ahora ves el material ahí, ya lo veréis. Fijaros que ese aparato está hecho de píxeles, digamos, y ahora mismo tiene la difusión casi a tope, y hazlo transparente, y ahora vemos los píxeles a través del aparato. ¿Lo veis? Y eso se puede programar. Bueno, está muy bien porque han sacado ese aparato con esa difusión variable propia de ese aparato. Pero luego aparte tenéis la difusión variable en este tamaño y tenemos la difusión variable tamaño bastidor de 1x1, y yo en su día les dije, oye, yo quiero que saquéis una difusión variable de 2x2 por lo menos, que me parecía que era bastante interesante, ¿vale? Entonces, preguntations. Han salido muchas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Vale? Si no, luego os podéis acercar y lo vemos más cerca. Entonces, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿Cómo ahora vamos de tiempo? Bien, hemos hecho una hora, pero si necesitáis saber algo más, es el momento. Ahora el plan sería recibir algunas preguntas de vosotros de todo esto. Gracias a FD nos han preparado un catering muy rico que ahora vamos a ir a disfrutarlo. Gracias. No. Pero más allá de eso, queremos un par de cosas. Queremos que nos hagan ese par de preguntas extra. Gracias. Por favor, sí. Y luego de eso, mientras estamos disfrutando del catering, la idea sería también jugar un poquito con los aparatos nuevos y que puedan utilizar un poco hasta el espectrocolorímetro de Jesús y comenzar a medir los diferentes marcadores. Ya sea con la tecnología nueva de Godox o la tecnología antigua. Así que nada, teníamos 2 preguntas. Una pregunta tuya.
Cuando las marcas lleguen a tener un SSI más alto, porque me imagino que eso va a pasar en algún momento, ¿no? ¿Se irá estandarizando todo o a nivel de...? Sí, hay que ver si las marcas quieren seguir subiendo, ¿no? Es lo que decimos, hay que ir subiendo. ¿Y realmente si nos conviene que se estandarice todo o realmente mejor que cada marca tenga como su fórmula? No sé, en tu Como los experiencia. lentes, ¿no? O sea, al final lo que te conviene es que tú puedas usar la herramienta que tú necesites y que tengas la garantía de que la reproducción del color de esa herramienta sea buena. Si quieres que sea magnífica, pues tendrás que ir a una marca concreta que tenga un resultado de SSI magnífico, ¿me explico? Pero si en general lo que necesitas es que sea bueno, entonces tú eliges el proyector de iluminación en función de que ya supere lo de las 2 cuchillas, ¿vale? Pero a partir de ahí que tenga el diseño de la luz que tú necesites. Pero puede ser que la pregunta sea orientada. Cada fabricante tiene su propia tecnología de color y a veces lo que sucede es que tú quieres todos de estos que están usados en un rodaje y tienes que mezclar diferentes fuentes y cada uno tiene, por ejemplo, en el tema de los protocolos de comunicación con las luminarias, hasta que no salió el DMX, que fue un estándar de protocolo de comunicación, cada uno tenía su protocolo y no podías combinar fuentes o controlarla desde el mismo control. Entonces, lo que está sucediendo, por lo menos en algunos casos que yo he visto, que quieres conseguir un color con diferentes fuentes y no consigues el mismo. Hay como una especie de... Bueno, ahí también, basado en tu propia experiencia y en las pruebas que has hecho, o sea, si necesitamos una reproducción del color muy finolis, también lo importante es que hagáis una prueba en algún momento, o sea, que no vayáis a pecho descubierto a una cosa así demasiado finolis. Pero yo vuelvo a insistir, todo esto es a más. Es decir, hay gente súper meticulosa, hay gente que hace súper análisis. Yo mismo os doy valores de todo, numéricos, no sé qué, no sé cuántos. Pero al final, o sea, yo acabo de hacer una serie ahora y resulta que hemos tenido una escena en una oficina y otra escena en unos despachos y resulta que había tantas luminarias en el techo fluorescentes de las antiguas que lo único que hemos podido hacer ha sido cambiar los tubos por tubos todos iguales, pero tubos de los 90, de los años 90. Tubos Philips TLD, no sé cuántos, con un CRI pues de 90 justito, ¿de acuerdo? Y con una medida tirando a verde y tal y cual. Es decir, al final, yo he rodado con eso. Y las escenas rodadas con eso están de puta madre, porque las he hecho yo. Pero es que están muy bien. Y yo, con mis luces, me igualo a eso. Es decir, si esa luz del techo resulta que tiene una tendencia a verde, pues me voy con el XI y me voy con mis luces de abajo, que son de espectro continuo, y les pongo un poquito de dominante verde, de tal manera que después en la corrección de color le quito esa dominante verde, y entonces lo tengo todo en blanco perfecto y lo tengo todo igualado. Entonces, pero he rodado con eso. Es decir, no seamos ahora tiquismiquis. Sí es cierto que, o sea, yo recuerdo también, insisto, porque soy un poco dinosaurio, pero a finales de los 80, y yo empezaba a hacer mis primeras cositas en cine, en fílmico y tal y cual, y hacía como mis primeros cortos en cine, para mí era un drama, era un verdadero drama, y bueno, y para los directores de fotografía de los 80 era un drama irte a un aeropuerto, era un drama irte a una oficina. ¿Por qué? Porque el fílmico, todos esos verdes que te daba, o sea, se quedaban. Hoy en día las cámaras son mucho más amables con las desviaciones de color, ¿de acuerdo? O sea, vamos conduciendo coches cada vez mejores, ¿vale? Lo que pasa que somos muy, no sé cómo decirlo, pijos, podría decir, ¿vale? Y en vez de un ángulo de 89 grados, queremos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Pero es que el ángulo de 89 grados y el ángulo de 90 grados es que apenas se nota la diferencia. Pero vale, si tú me das los números, este es un ángulo de 89 grados y este es un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Pero yo sigo diciendo, superados unos estándares, lo que tenemos que hacer es utilizar la luminaria que más nos convenga para lo que necesitemos. Que necesitamos un cañón de recorte, que tenemos que hablar de eso, de los cañones de recorte. Usamos un cañón de recorte. Que queremos un haz de luz paralelo, tenemos este aparato, que por cierto lo podríamos encender. No, está controlado con el iPad. Ah, sí, está controlado con el iPad. Ah, pues déjame ver. O sea, que queremos utilizar
Mantas, tenemos mantas, que queremos utilizar aparatos pequeñitos, tenemos aparatos pequeñitos. Es decir, lo que es importante para nosotros... Vale, ahí lo tenemos prendido, como veis, y ahí ahora está al 100%, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este aparato? Pues tiene un diseño muy particular, que lo que hace, fijaos, ahí lo he puesto a 10.000 grados Kelvin, ahí lo estoy bajando, o sea, fijaos qué rápido uno accede a las cosas. O sea, ese aparato, lo que me está dando... ¿Vale? Es un haz de luz paralelo. Le falta una cosa, que es una especie de faldón que tiene, que no está instalado, que va por aquí, ¿vale? Y este faldón hace que las luces parásitas no se vean, no está instalado, ¿vale? Pero fijaros el tipo de luz que da, ¿vale? Esto es un haz de luz paralelo, esto es una pasada, es una verdadera pasada. Si tú esto lo quieres hacer entrar por las ventanas de una iglesia, pues entras como un campeón y no tienes que alejarte tanto. Uno de los métodos para convertir una luz cónica en una luz con haces paralelos es alejarte. Y a partir de ahí lo haces pasar por la ventana y como tienes la luz muy lejos, pues ya la luz que pasa por la ventana son haces paralelos. Pero para alejarte necesitas un aparato muy potente. Pero es que yo puedo tener esto pegado a la ventana, ¿vale? Y tengo un haz de luz súper paralelo, que es súper interesante. O sea, vale, no todo el mundo... tiene esto y hay que pedirlo y tal. Aquí en FD lo tienen, por ejemplo, o sea, no es un aparato que hayamos traído de demo, lo tienen aquí en alquiler, ¿vale? Pero fijaros cómo funciona, es una pasada. Que, por cierto, esta misma tecnología, o parecida, la hay en un tamaño menor para el 4000 y para otros aparatos más pequeños, y aquí tenéis un sistema similar para este aparatito pequeño, que ahora lo ponemos ahí para que lo veáis. Claro, un poco ¿Vale? lo que en la gama de Godox, los productos estos que son los M6, MS60, los M, es una fuente de luz COB, un chip on board, y lo que nos permite es moldear esa luz, ese haz, trabajarlo desde algo muy difuso como un lantern, un softbox, poder concentrarlo con el beam light, darle diferentes texturas, ¿no? Ponerle un recorte, como se ha impuesto, pues podemos modular esa luz, ese chip on board, hacerlo de diferentes. Necesito suave, necesito duro, necesito concentrado. Y luego eso va desde los 60 vatios, que es esos pequeñitos de ahí, hasta ese que es el 6K, que son 3.800 vatios de LED, 4.200 de consumo total, ¿no? Que viene a compararse con un HMI de 6 kilos. Y después de otro tipo de soluciones, solamente por nombrarlo, que hay más, están los paneles rígidos, que hay uno que es la mitad de ese tamaño y este que es el 1200, y luego tenemos de las mantas flexibles un montón de tipos de tamaños. Unas pequeñas, hasta cada vez más grandes, hay una que es el doble que esta. Y ya luego hay otro tipo de accesorios como los espejos, su aplicación, las bombillitas, las jaboneras, ¿no? Un montón de soluciones para el día a día, para el rodaje, para el plató, para el estudio. ¿Había alguna pregunta más? Venga, Nacho. Has hablado ahora de la solución que ya hacías en su momento, de si tienes un fluorescente, tienes una luz que el espectro no es continuo, le metes en primer término una luz que sí lo es. Claro, pero ¿cómo soluciona si luego lo etalonas eso, o haces una máscara, o el fondo? Sí, no tiene demasiada fácil solución, evidentemente no te lo puedes llevar demasiado lejos. Sí, pero tienes un poco más de margen. A mí eso me pasaba también incluso con algunas luces de vehículos y cosas así, que de repente te lo intentas llevar a otro color y como que la luz desaparece. Y dices, ¿qué es esto que está pasando? Sí, eso es. Lo mismo te pasa el vapor de sodio, el vapor de mercurio, todas estas fuentes de descarga antiguas te pasaba eso. Sí, o sea, tienes que dividir lo de adelante y lo de atrás, o sea, o no alejarte tanto, o quedarte con esa luz naranjota, ¿vale? O quedarte con el fondo naranjote, bajar la temperatura de color de cámara todo lo que puedas, ¿vale? Para que el naranjote ese no sea tan intenso y tener una temperatura de color similar en el primer término, ¿vale? Sí. Yo hasta ahora es verdad que hubiera pensado que era una cuestión de si necesitas colores te vas a un tipo de estos aparatos que es más RGB, y si lo que necesitas es una buena calidad quizás buscas otro, pero me estoy dando cuenta que depende más del presupuesto que del hecho, porque los
Yo no estoy tan seguro de eso, no lo sé. Sí, son algo más caros puede ser, pero por ejemplo, pues en tecnología de 6 kilovatios, pues tenemos este 6 kilovatios que es bicolor. Y con eso tengo bastante. Yo este aparato no lo voy a utilizar para hacer manchas de color, lo voy a utilizar para dar zapatilla a través de una ventana. Pero para personajes, por ejemplo. Ese aparato me funciona perfectamente para personajes. Yo me he pasado ahora toda una serie con 2 aparatos de 6 kilovatios y 2 de 4 kilovatios dando zapatilla por las ventanas. Para los personajes y para todo. Quiero decir, que funciona. Es lo que os decíamos, que por encima ya de las 2 cuchillas es que todo esto funciona perfectamente. Pero el mundo comercial de hoy en día obliga a seguir vendiendo y a seguir haciendo cosas cada vez mejores técnicamente hablando, ¿vale? Pero puedo seguir trabajando con esta otra tecnología que está funcionando perfectamente, porque estos aparatos no están en este diseño, por ejemplo. Este diseño, voy a seguir trabajando con este diseño. Eso lo voy a utilizar poniéndole una lente Fresnel, por supuesto, poniéndole una ventana de luz. Yo a eso le puedo poner un softbox, por ejemplo. Eso tiene montura Bowens. Puedo poner todos los softbox que yo quiera de montura Bowens. Puedo utilizarlo cerca de los... Por cierto, hay una cosa que teníamos que hacer, que era... aunque no queremos alargarnos, pero hacer como un pequeño resumen de qué es lo bueno qué ventajas tiene el LED frente a qué ventajas tenían las antiguas incandescencias de HMI, como para que tengamos eso. Y luego, a que no sabéis que estoy mirando por aquí, esto es en realidad no sé muy bien lo que es, pero esto es un prisma, ¿vale? Y esto os lo voy a dejar para los que digáis, es que no me creo esto del espectro continuo y no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Esto aquí debajo, dentro tiene un prisma. Entonces, si yo miro a la tele, vale, bueno, vamos a poner otra imagen en la tele. Bueno, vosotros mirad a la tele y veréis bandas de energía. Y miráis a la luz de allí y vais a ver un espectro continuo. Y miráis allí lejos, que sobre todo ahí en la oficina, ¿vale? Que lo que pasa es que tiene muy poca intensidad, pero vais a ver que hay un rojo y un verde y aparte una banda azul en un lado. Si encendiéramos la luz del techo, veríamos más bandas todavía. Si yo miro a esto, veréis un espectro continuo, ¿vale? Es un prisma. Ahora vais pasando. Mientras lo Entonces, pasa, mientras lo miráis... ¿querías mencionar algo tú antes de cerrar? Trucos de... Los trucos. Vamos a cambiar otra imagen aquí para que tengáis más luz. Por ejemplo aquí. Vete, apunta al blanco de la tele. Uy, ¿yo por qué estoy poniendo eso? ¿Qué? Dime qué. ¿Podría funcionar el prisma de las antiguas cámaras de RGB, de sensores? Sí, yo creo que sí. O sea, en realidad lo que hay ahí dentro, o sea, no lo sé, pero lo que hay ahí dentro es un prisma, básicamente. Vale. Entonces, ¿Querías cerrar con algo, no? sí, no, lo que os quería decir es que estaría bien que hiciéramos esto de qué ventajas tiene y qué inconvenientes tiene la luz. Yo sé que me lo preguntaste, pero pasé de ti. Bueno, que estaría bien como verlo. Vale. Esto es el Palette Lab. No, pero... ¿dónde tengo yo eso? En alguna parte, perdón. Pues muy bien, no sé dónde está. Dale un segundo. Está en alguna parte. Bueno, creí que lo tenía escrito, pero lo contamos entre todos, evidentemente lo contamos. Vale, por cierto, como decía que yo venía aquí a hablar de mi libro, que sepáis también que podéis uniros a nuestra comunidad de Patreon, muy importante eso, ¿vale? Donde tenemos mucha documentación que tiene que ver con eso. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, por supuesto. Ventajas y desventajas de los LEDs. ¿Qué ventajas tenemos en los LEDs? Control. A ver, escuchamos que lo chicos. Eso. ¿Qué ventajas tenemos? Ventajas de LED. Menos consumo. Eficiencia. Generalmente menos consumo eléctrico, efectivamente, porque, por ejemplo, ese 6 kilovatios no consume del enchufe 6 kilovatios, consume 4.200. El 4 kilovatios no consume 4.000 vatios del enchufe, consume como 2.000 y pico. Incluso, además, tiene una herramienta que lo puedes limitar para que en un momento dado lo enchufas en tu casa y tienes 1.000 vatios en el enchufe solo, entonces lo puedes limitar para que no te tire la luz de la casa, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué más ventajas tenemos con la luz LED? Accesorios, versatilidad, formas. Ahí has dicho eso de formas, es decir, no solo accesorios, sino formas de los aparatos, ¿no? Formas de los accesorios, es decir,
una forma de una luz extensa tipo manta que apenas tiene profundidad. Eso es una maravilla. Eso no lo podemos conseguir con ningún... Antes lo conseguíamos con unos aparatos de iluminación que se llama Wololite, que eran de Kinoflow, que era un troncho así lleno de tubos fluorescentes que pesaba 1 tonelada, ¿vale? Y que se llama Wololite. Es decir, lo de las mantas no es nuevo, ya las necesitábamos, pero ahora las tenemos de otra manera, son flexibles, no pesan. De hecho, esa es inflable. O sea, los bordes de esa manta son inflables, ¿vale? ¿Qué más ventajas tenemos en la luz LED? No es tan pesado, por ejemplo, ese aparato pues lo lleva una sola persona, lo sacas de la maleta, lo metes en la horquilla, lo metes en el trípode y en ese trípode lo puedo montar yo, no necesitas 3 personas, no es tan pesado. Sin embargo, con los accesorios y tal y cual acabamos juntándonos con maletas grandes, no creáis que no, nos juntamos con maletas grandes, que hay que tener eso en cuenta. ¿Qué más ventajas podemos tener? Rapidez, gelatinas, que no necesitamos gelatinas, control, porque tenemos control remoto. Y encima no solo tenemos control remoto, sino que tenemos en el mismo aparato incandescencia y día. Eso es una pasada, eso es súper importante. Es decir, en el mismo aparato tenemos 2 aparatos. Y eso nos da mucha eficiencia en el camión, por ejemplo. Y luego el hecho de poder variar la temperatura de color hasta 1800 grados Kelvin, hasta 10.000 grados Kelvin, eso está muy bien. ¿Vale? Sin necesidad de gelatinas, pobre rosco, se van a quedar vendiendo difusores, ¿vale? Pero... es que ahora vamos muy rápido con eso, vamos muy rápido. La diferencia entre una gelatina y la calidad de la gelatina. Es una muy buena pregunta. En teoría eso está programado para que esa gelatina sea el color perfecto. El señor Storaro sacó una gama de gelatinas muy famosa dentro de los, ¿cómo se llaman? Los e-color o no me acuerdo, los Rosco Color. Sí, bueno, pero la de Storaro se llamaba de algún modo. Bueno, unos colores muy precisos, con unos colores pastel muy precisos y tal y cual. Vale, estupendo. Hay gente que es muy meticulosa en eso del color. Y yo creo que hay que serlo casi, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos por el medio el color que nosotros le ponemos a la luz. Tenemos por el medio la cámara que estamos utilizando. Tenemos por el medio generalmente una luz de previsualización que ese color lo cambia a otra cosa. Y tenemos en el final de la cadena una colorización. Yo soy muy partidario de tener una colorización en el set de tal manera que ese color de Storaro, de Rosco, que es el no sé cuánto, es que es un rosita palo de no sé qué, lo voy a ver a través de una luz y ya lo voy a ver en mi monitor. Con lo cual, en ese momento, si no me vale, lo cambio por el siguiente, y lo cambio por el siguiente, o lo cambio por el anterior. ¿Me explico? Es decir, tengo una versatilidad gigantesca, no necesito el catálogo completo y puedo ser enormemente preciso. Yo también puedo meter las gelatinas por coordenadas X e Y, por ejemplo, que en los catálogos de gelatinas vienen las coordenadas X e Y. Y si lo necesito un poquito más verde, pues no tengo más que mover el slider un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para allá, y buscar el color preciso que yo quiero. Las gelatinas son un punto de partida, pero a veces buscas un color concreto y dices, ese es el que me gusta, y lo guardas, y te lo guardas como un preset. Claro, las gelatinas además tienen una particularidad y es que se ponen siempre en base tungsteno o en base día, con lo cual ahí tienes cierta limitación. A mí me ha pasado con esas gelatinas que a veces digo, vale, lo quiero en base tungsteno, pero todavía lo quiero más cálido, y luego te dice, y yo como director de fotografía le digo al gaffer, ¿no puedes poner 2? No, no puedes. No puedes poner 2. 2 gelatinas electrónicas no puedes poner. 2 gelatinas electrónicas, no. 2 gelatinas electrónicas no puedes poner. O sea, y a veces me ha tocado poner una gelatina encima de la otra y tal, pero una física y una electrónica. Pero si yo no llego con una sola gelatina electrónica, pero si llego con el RGB o llego con el HSI, yo puedo buscar el color que yo quiera, con toda la precisión que yo quiera. ¿Me explico? Es decir, eso es una gozada. Utilizamos los catálogos de gelatinas como referencia. Y esto está muy bien, porque ahí tenemos una referencia y decimos, uy, este color me gusta, pum, parto de aquí. Y le buscas cuál es el XI y puedes partir de ese XI. Y si tú en el XI, en el diagrama CIE de color, mueves para arriba, para abajo, XI, pues te estás desplazando hacia el color que quieres, con mucha precisión. ¿Vale? Tenemos que terminar. Tenemos que terminar, muy bien. ¿Te gustaría cerrar con algo más? No, por mi parte no, si es algo que queráis preguntar alguna cosa. Continuar, ver Sí. desayunar algo, ¿no? ¿Tú quieres? Es importante. Yo estoy contigo. Yo estoy viendo ese Catarina hace rato. Tú estás viendo el café, ¿no? Muy bien, pues...
Démosle al café. Por favor, jueguen con los accesorios de estos aparatos, que son muy interesantes. Jules quiere decir algo. Bueno, Perdona. como dice Jesús, al final del día, que sea todos lo que mencionaron con respecto a los beneficios que tienen los LEDs, llegan a ser herramientas para diversificar el trabajo vuestro, ya sean gaffers o sean directores de foto. Mientras más herramientas, más diversificación. Mientras más diversificación, menos riesgo al final del día para que tu proyecto vaya bien. Es importante mencionar eso. Para ir cerrando, queremos agradecer a Jesús Aro, director de fotografía de la EDC, a Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ezequiel, parte del equipo de Videocine Import. Gracias, Ezequiel. Por favor, un aplauso para Ezequiel también. Muy bien. Muy brillante. Y agradecer a quienes han hecho posible esto, Videocine Import, EFD Studios, agradecer a Godox, agradecer a Ali. Where you at, Ali? Thank you so much for that. Thank you, Adi. Thank you for being here. Agradecer a Ali, agradecer a Lina Knowlet, al Palette Lab y también pues agradecer a muchos de los miembros de la comunidad que tenemos aquí, la comunidad de Better Call Us, la que estamos creando juntos en Iberoamérica. Eso. Y estamos muy agradecidos de que primero han venido aquí, que nos hayan apoyado y segundo que estén compartiendo el conocimiento, porque al final del día eso lo que necesitamos, todo lo que le está dando Jesús, se lo da a vosotros y vosotros les toca pasárselo a los 7,9 billones de personas que existen en el mundo. Ok, así que nada, muchas gracias por eso. Últimas cosas, disfrutar de la comida y al mismo tiempo disfrutar de los equipos. Por favor, sigan preguntándole a Jesús dentro de lo posible. Eso es. Y disfrutar de los aparatos. Eso es. También que sabe mucho de las cosas. Eso es. Él es VCI también, Videocine Import. A mí no me pregunten. Así que nada, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y os invito, antes de comenzar a tocar un primer croissant, nos tomamos una foto final, ¿te parece? ¿Hacemos como los famosos? Muy bien. Ya, chin, chan, ha. Muchos de vosotros habéis terminado vuestra formación y es muy importante la motivación en ese momento. No es fácil entrar a la industria y es importante seguir en el gimnasio, seguir trabajando, seguir ejercitando. Estamos aquí para recordaros lo que es Better Call Us, porque no todo el mundo sabe lo que es Better Call Us. Y Better Call Us es una comunidad que está pensada para todos aquellos que habéis terminado vuestros estudios de dirección de fotografía y estáis buscando nuevas oportunidades de formaros, de introduciros en la industria, de aumentar vuestro networking, de aumentar vuestro conocimiento. Hacemos masterclasses, hacemos reviews en directo. Estas masterclasses son de temas como la exposición, la temperatura de color, el manejo de nuevas tecnologías, el manejo de cámara. Hacemos todo esto con mucho amor, con mucho cariño, con mucha necesidad personal de compartir con vosotros pues nuestra experiencia. Mentorizar a alguien es responsabilizarnos de lo que va a ocurrir en vuestro futuro, como una guía, como un faro para que sepáis llegar a buen puerto. La comunidad también tiene algo muy importante, que es que todos hacemos un grupo, todos hacemos una pequeña tribu de locos a los que nos gustan las mismas cosas. ¿Qué mejor oportunidad que aprender pues de los errores y de los aciertos de los demás cuando han estado trabajando? Esto es lo que es Better Call Us. Si te quieres sumar, te puedes sumar en el nivel gratuito, es decir, como free member, y de ahí tienes acceso a todos los contenidos, al menos a ver los encabezamientos, y ahí puedes unirte a nosotros como miembro del nivel profesionalista, que por muy poca cantidad de dinero vas a poder acceder a todos esos contenidos. Estamos creando la comunidad más grande de directores y directores de fotografía iberoamericana y solo faltas tú, así que si quieres entrar, patreon.com/BetterCallUsMentoring. Nunca antes el conocimiento había sido tan accesible y hoy es el momento de que tú actúes. Si quieres saber más, Better Call Us.